gestión que le corresponde. Quiero invitar por favor a nuestro panel, al espacio que sigue a continuación y específicamente a María Teresa Ronderos, que está con nosotros, que es una de las periodistas con mayor credibilidad que tiene nuestro país, con una apuesta acerca de el proceso colombiano, la reflexión sobre el conflicto en Colombia, la agenda de paz presente y futura, los panelistas que van a estar en este escenario, el padre Francisco de Rú, por favor, Antonio Celia, presidente de Promigas, el exministro Rudolf Homs y la antropóloga Gloria Isabel Ocampo, para que nos acompañen en este escenario. María Teresa Ronderos es maestra de la Fundación García Márquez para Nuevo Periodismo Iberoamericano, fue fundadora y directora por 6 años del portal especializado en el conflicto colombiano verdadabierta.com, una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz y la revista Semana. Con ese trabajo publicó su más reciente libro Guerras Recicladas, que busca explicar, siguiendo la historia del paramilitarismo, por qué han fracasado los esfuerzos para pacificar a nuestro país. Es, sobre todas las cosas, una amiga de la Fundación Ideas para la Paz. Bueno, muchísimas gracias. Es realmente una delicia poder estar acá en este momento tan importante para la FIP, en un momento donde cumple sus 15 años y que ese momento de su cumpleaños coincida con una oportunidad tan grande para el país, que es ponerle fin al ejercicio de la política por medios violentos. Es una suerte mía haber podido trabajar muy de cerca por 7 u 8 años con la Fundación Ideas para la Paz. Quiero felicitar especialmente al equipo, a los colegas que han estado todos estos años y que ahora no están en otras cosas, pero algunos de ellos los veo acá, pero también a los que están hoy y que están trabajando tan duro, una fundación que cada vez está más grande además. También quiero felicitar a María Victoria Llorente y su enorme dedicación por esta fundación, y por supuesto al doctor Rodrigo Gutiérrez y al doctor Juan Sebastián y a todos los empresarios que han hecho esto posible. Bueno, tenemos ahora una hora para conversar sobre este camino luminoso que ahora se vislumbra. ¿Cómo podemos sacar mayor ventaja? ¿Cómo podemos lograr convertir este momento para poder empezar a resolver estos conflictos por vías institucionales, por vías sociales, por la participación y no por vías de la violencia? Estamos esta noche con personas que nos producen un montón de orgullo a los colombianos. El padre Francisco de Rú, economista, teólogo, filósofo, pero sobre todo alguien que se dedicó muchos años a poner en marcha ese maravilloso laboratorio de paz y desarrollo que fue el programa de paz y desarrollo en el Magdalena Medio. Es quien se jugó la vida en el día a día allá en el territorio tratando de construir paz, y tenemos mucho que aprender de ese ejercicio. Antonio Celia, empresario caribeño, con un enorme liderazgo en el mundo empresarial, en el sector energético, pero además una persona consciente de la necesidad de construir institucionalidad para poder desarrollar el país. Ha sido creador de la Fundación Promigas, impulsador de muchas otras instituciones culturales, artísticas, educativas, sobre todo, le ha puesto mucho énfasis a la educación en el país. Gloria Isabel Ocampo, antropóloga, investigadora, ahora profesora de la Universidad de AFIT de Medellín, quien ha hecho un trabajo muy impresionante sobre cómo se combina en el territorio el tema de la política y el clientelismo y el Estado con estos nuevos retos y con estos nuevos desafíos que estamos viendo ahora, cómo se distribuye el poder en las regiones y cómo hemos construido ese tipo de poder hasta ahora, y vamos a poder escucharla sobre muchas de las nuevas perspectivas de cómo se puede cambiar esa política en el territorio. Rudolf Homs
exministro de Hacienda, ya recontraconocido por el país, líder en el sector financiero, columnista que ha puesto muchas veces a pensar a la dirigencia del país de otra manera, desde un punto de vista muy comprometido con este proceso de paz. Entonces, bienvenidos todos. Yo quiero empezar con una pregunta básicamente obligada, y es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que un país sofisticado, relativamente, digamos, comparativamente con el mundo, bastante capaz de resolver una cantidad de problemas, con una dirigencia y una institucionalidad bastante sofisticada, cómo permitimos que llegamos a esos niveles de barbarie al mismo tiempo? ¿Cómo dejamos que se nos desbaratara el país de esa manera, en donde teníamos niveles de masacres, de barbarie a 3 horas de Cartagena, cosas inimaginables en las goteras de Medellín, de Cali? ¿Qué fue lo que nos pasó? Gloria Isabel, quiero empezar contigo. ¿Qué fue lo que nos pasó? Bueno, a ver, María Teresa, la pregunta en realidad no empezaría. Bueno, es una pregunta muy difícil. Trata de verla como porque, de un par de frases, como una manera general. De empezar esto, ¿cierto? Es decir, en primer lugar, no sé hasta qué punto el país en un momento dado se desbarata, aunque uno sí, es decir, el país, como todos los otros países, yo creo que se va construyendo a través de procesos de integración y de desintegración que en algunas ocasiones pueden llegar a ser mucho más dramáticos, y yo creo que Colombia ha mostrado eso. Aquí está, por ejemplo, Fernán González, que ha mostrado muy bien el papel de la violencia en toda la historia del país, de manera que no es una cosa, digamos, como que ocurre de un momento a otro. Yo pienso que es muy importante, no habría una respuesta, digamos, que cobijara a todo el país, es decir, porque lo que ha ocurrido, las violencias que han surgido en las distintas regiones, yo creo que nos hablan mucho de esas diferencias regionales, que muchas veces pensamos diferencias regionales como en un sentido un poco folclórico, como esas características un poco pintorescas que le dan un halo, digámoslo, exótico al país, pero realmente esas diferencias regionales, digamos, tienen unos significados muy profundos, y tienen significados muy profundos, digamos, también en la construcción del Estado, en las formas de la política, ¿cierto? Entonces, sería mirar en cada región cómo se fueron configurando, digamos, los poderes, cómo fueron emergiendo las violencias, cómo se organizaron esos poderes y esas violencias para llegar, pues, a esas situaciones de las que tú hablas. Gracias. Padre Francisco, usted que vivió en esos territorios, que vio de primera mano mucho cómo se fue configurando esa violencia, ¿cuál es su mirada de por qué llegamos hasta donde llegamos? ¿Qué le pasó a la dirigencia nacional que no vio eso a tiempo, que no lo pudo parar, que no lo pudo frenar? Gracias, María Teresa, y quiero empezar por agradecer este rato y luego felicitar a la Fundación Ideas para la Paz. Y creo que tienes un desafío muy grande, y es que después de todo lo que nos ha dicho María Victoria y Juan Sebastián, pues es muy difícil decir cosas más. Ahora, con respecto a la pregunta que tú haces, a mí me gusta mucho la aproximación que acaba de hacer Gloria desde el punto de vista regional y la referencia a la complejidad del análisis en que nos situó Fernán González. Pero yo quisiera añadir un punto que posiblemente no sea el más importante, pero que yo lo he sentido muy profundamente, y les digo, en todas las regiones del país que he recorrido o vivido. En los últimos días estaba en Arauca y en el Catatumbo. Yo siento que en el país se produjo una ruptura, créanmelo, yo siento que se produjo una ruptura muy profunda del ser humano,
Mi sentir es que aquí ha habido una crisis espiritual profunda, un desmembramiento, una quiebra en todos nosotros como ser humano, que uno no la siente en el Ecuador, ni la siente en el Brasil, ni la siente en Argentina, la siente cuando se mete en la Colombia profunda. Y por eso para nosotros, entre paréntesis, un poco lo que yo le añadiría a ese excelente documento que ustedes han presentado, María Victoria, yo elaboraría un elemento ético que yo siento que es muy importante. Aquí ha habido una quiebra de nuestra dignidad, por eso dejamos pasar masacres y barbaries, todos, pero no solamente los empresarios, no. La Iglesia Católica, los medios de comunicación, sin que nosotros reaccionáramos diciendo aquí nos estamos jugando nosotros como colombianos, pero tampoco la gente de las regiones, tampoco los pobladores. Y creo que hay un referente a la dignidad que yo quisiera recalcarlo, que a nosotros nos ayudó mucho en el territorio donde yo estuve, y es volver a rescatar la convicción de que lo más grande que nosotros tenemos es nuestra dignidad humana, que no se la debemos a nadie, no se la debemos a la policía, no se la debemos al ejército, no se la debemos al presidente Uribe ni al presidente Santos, la tenemos simplemente porque somos seres humanos, pero ser duros en eso. Ninguno de nosotros tiene derecho a recibir más reverencia o más reconocimiento, ni porque es el gerente de la mejor empresa del país, ni porque es el presidente, no, ni porque es el obispo, o por nada. Aquí todos somos iguales en dignidad. Esos elementos, que yo soy el presidente de Argos, o el presidente de Isagen, o el presidente de ISA, o el presidente de Ecopetrol, son lugares de servicio a la comunidad, son responsabilidades empresariales y públicas. Obviamente requieren frente a ellas una aceptación de normas y una subordinación a autoridades empresariales, pero dignidad, aquí todos las tenemos igual. Y esto se ha roto en Colombia. Y yo creo que por eso sé que es un punto pequeño, pero que desde ahí hay que construir la ética que los colombianos nos merecemos. Gracias, Pacho. Antonio, que desde los empresarios, desde la mirada, también desde el Caribe mismo, que sufrió, que ha sufrido tanto, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hubiéramos podido hacer distinto? A ver, yo primero pues quiero felicitar a Rodrigo, a María Victoria y a todos por esta extraordinaria idea de haber creado esta institución, que no solo ha ayudado, sino que yo creo que va a ser clave de aquí en adelante, como muchos dijeron. María Teresa, yo no sabría decirte eso, lo que sí creo es que uno no puede decir que Colombia arrastra una historia de violencia permanente, y me remito a un libro que me parece importante y que se menciona en el documento que hoy presentó María Victoria resumidamente, que es el libro de Posada Carbó, La Nación Soñada, donde de alguna forma se cuestiona por lo menos la idea de que toda la vida hemos sido violentos, lo cual nos condena terriblemente y nos quita la esperanza. Yo creo que esto ha sido como una historia gradual desde mi perspectiva, desde lo que yo veo como empresario, donde ha habido una degradación permanente del ser humano, una desfiguración plena de los códigos morales, una desvalorización de la ética pública y la ética privada, ¿verdad? Y no podemos generalizar, digamos, esto sucedió en algunos casos, en algunas regiones, con algunas personas. ¿Qué hacíamos el resto? Teníamos un miedo terrible, pero terrible. ¿Qué pasaba a nuestro alrededor? Una guerra. Nosotros particularmente fuimos víctimas de totales amenazas, pero nunca, en nuestro caso, en mi caso, se me ocurrió salir del país, como muchos de mis amigos sí lo hicieron. Entonces yo creo que es como un desfile de una mezcla de circunstancias. Repito lo mismo, la degradación, un poco lo que decía Pacho, y como una desfiguración permanente de códigos morales y de principios y valores éticos públicos y privados, que si lo miras desde una perspectiva economicista puedes decir que es como el deterioro permanente
de lo que son las instituciones, que no son las organizaciones, y hoy en día se habla muchísimo de eso, todo el mundo explica las cosas en institucionalidad y hay que respetarla y tal y cual. Las instituciones no son sino el conjunto de normas, reglas, creencias y costumbres de una sociedad. Por eso es difícil cambiarla. Entonces, eso creo yo que fue lo que sucedió. Y nosotros nos sentíamos, hacíamos todo lo posible por vivir una vida decorosa y digna, ayudar siempre a las comunidades, pero con una dificultad frente a una escasa respuesta del Estado, ¿verdad?, que se vio absolutamente mínimo frente a la avalancha de esta violencia, sobre todo en las regiones, y una ciudadanía llena de un miedo muy difícil de manejar. Y también yo creo que se ejemplifica de alguna manera cómo ciertas circunstancias vuelven a seres humanos decentes, que nacieron decentes, unos monstruos terribles, ¿verdad?, que son capaces de liderar unos ejércitos de violencia que francamente nos arrasaron y que afortunadamente yo creo que esa historia ya llegó a su fin y vienen sin duda, en mi opinión, mejores tiempos. Sí. Rudolf, usted hace poquito escribió una columna en donde hablaba de que le decía al Consejo Gremial, ojo, no hay que pecar, o no lo decía en términos religiosos, pero ojo con el excesivo optimismo moral, con esta superioridad moral de nosotros lo hicimos tan bien y los que lo han hecho mal son ellos. ¿Nos explica un poco cuál es esa idea, Rudy? ¿Cómo usted entiende que ahí tiene que haber un cambio, una reflexión en esta dirigencia? Sí, yo casualmente este fin de semana estaba leyendo un artículo, no me acuerdo en cuál de los periódicos extranjeros que leí, pero era sobre cómo Hitler principió, no digo yo su carrera política, sino ya como mandatario en Alemania, y lo que dio lugar después a la invasión a Checoslovaquia, Polonia y la guerra, es que mandó invadir el Ruhr y nadie hizo nada. Y el ejército alemán tenía la instrucción de retirarse si los franceses se quejaban, o los ingleses o los americanos. Nadie se quejó. Al final había una referencia a Edmund Burke de una frase que se le atribuye a él, que algo así que como que los malos progresan porque los buenos los dejan. Yo creo que eso es lo que hemos hecho acá. Aquí ha habido violencia porque nosotros hemos dejado que eso suceda y en muchos casos la hemos propiciado. Yo leí hace poco el libro de Fernando González leyendo al padre de Rubén El Tiempo, que siempre me instruye, y un poco la idea de él es, mire, aquí el Estado es muy tenue, no tiene el poder que deben tener los Estados y delega en élites regionales el manejo. Y esas élites delegan en paramilitares y hasta en bandas de criminales, ¿no? Y eso lo estamos haciendo y nadie dice nada. Y el que dice corre peligro. Entonces yo vuelvo y digo, esto nos pasó porque nosotros dejamos que pasara. ¿Quiénes dejamos? Los buenos. Gracias, Rudy. Bueno, en ese tono un poco autocrítico, yo quisiera irnos un poco al tema que es como que está en el centro ahora del momento político, y es el tema de la firma de los acuerdos de paz. Padre Ru, usted decía hace poco también en uno de sus escritos que no hay que confundir hacer las paces, hacer la paz con construir la paz. ¿Qué significa eso? María Teresa, el tema es muy trabajado por la gente que está metida en estos asuntos por los pasólogos, y simplemente se refiere a que lo que estamos haciendo en La Habana en este momento es terminando la guerra entre las FARC y el gobierno, o si ustedes quieren el Estado colombiano, la confrontación armada. Lo que se está haciendo allí es saquemos las armas de la política.
y estableciendo los elementos básicos para que eso sea posible. No es simple, porque evidentemente la gente de las FARC va poniendo las condiciones que ellos requieren, en alguna forma también para dignificar todos sus años de lucha. Y el Estado, de otra parte, tiene que moverse dentro de las instituciones para, desde el diálogo, tratar de dar la posibilidad de que los que han estado en la guerra entren a la institucionalidad. Pero eso es lo que se está haciendo allí y por supuesto los resultados a mí me parece son extraordinarios. Creo que la Fundación Ideas para la Paz tiene que estar muy orgullosa del rigor con que un hombre como Sergio ha hecho lo que ha hecho y lo mismo Humberto de la Calle y todo el equipo. Indudablemente nunca en Colombia, durante 3 años consecutivos, con un trabajo inmenso, se hizo una labor tan alta para garantizar que parara la guerra, que es lo que se hace en este momento en La Habana. Pero luego viene la otra parte, es decir, eso es lo que se está haciendo en La Habana, es lo que llaman el peacemaking, pero viene después la otra parte que es muchísimo más fuerte, de la que hemos estado hablando aquí, que es la construcción de la paz. Y esto es una cosa muy, muy distinta. Yo, por ejemplo, creo que tienen razón los empresarios en que en La Habana no se puede negociar el modelo. No se puede. En La Habana simplemente se hace la paz. Pero creo que nosotros sí vamos a tener que irnos a un cambio del modelo a fondo en Colombia. Parte de ese cambio es, por ejemplo, que la policía pase a estar bajo el Ministerio de Gobierno. Pero nosotros no podemos seguir así. Colombia está en la esquina. Si vemos todos los datos internacionales, nosotros estamos en la esquina es donde están los 10 o 15 países más corruptos del mundo, más inequitativos del mundo, más impunes del mundo, primer productor mundial de coca en este momento. Ahora segundo. Ya estamos de segundo. Sí. Bueno, te agradezco mucho. Desafortunadamente Pero ahí hay para problemas. Perú ya no somos los primeros. Ahí hay problemas de modelo muy hondo que el país tiene que cambiar. Gracias, Juan. Antonio, tú decías hace poquito en una entrevista a la revista Semana que no había que tomar, que ojo con las posiciones maximalistas sobre la paz. Eso, digamos, contrasta un poco con lo que yo viví, sentí hace muy poquito que estuve en una reunión, ahora que no estoy viviendo en Colombia, la visión del país le cambia a uno mucho. Estuve en una reunión en Ámsterdam, que se llama el Diálogo de Ámsterdam, donde había, digamos, negociadores de paz y mediadores de paz y personas que están involucradas en estos procesos difíciles de justicia transicional, había varios fiscales de la Corte Penal Internacional, en un diálogo muy abierto sobre las dificultades enormes de hacer la paz en todos estos diferentes países, en África, en otras partes. Y el caso colombiano era el caso de la esperanza, o sea, el fiscal, el segundo al mando de la Corte Penal abrió como con una esperanza enorme, es como el caso positivo, el caso que le está dando como ánimos a un mundo que se está poniendo muy feo, ¿no? Con la guerra en Ucrania, con todo el problema de ISIS, etcétera, etcétera. Y sin embargo acá adentro uno dice, ojo, no le pongamos tanta fe a la paz. ¿Cómo resolver esa contradicción? ¿O qué fue lo que tú quisiste decir? Fe toda, esperanza toda y caridad toda, las 3 virtudes, padre. Pero no, yo me refería a que tendemos a ser excesivamente ambiciosos en pretender con esto resolver gran parte de los problemas que tenemos como sociedad y la respuesta es no, a eso me refiero. Yo creo profundamente en este proceso, profundamente, pero no podemos tener unas expectativas desmedidas frente a lo que esto puede lograr. Digamos, si lo pones en simple, se trata de que se cambien las balas por el verbo, la violencia por el diálogo, nada más ni nada menos. Eso es suficientemente importante y suficientemente poderoso como para que merezcan nuestro apoyo, pero es que lo más difícil viene de aquí en adelante. Y yo particularmente tengo varias inquietudes. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cómo hacemos que el Estado sea eficiente para que responda a lo que necesitamos como sociedad, pero también a lo que se plantea aquí? Si uno mira los acuerdos, por ejemplo, el tema rural es infinitamente ambicioso. Eso requiere unas transformaciones profundas,
posiblemente no de modelo, pero de una construcción de instituciones nuevas. Y en general, yo creo que el reto grande de las democracias modernas es hacer que sean más eficientes, ¿verdad? El contraste que nos ponen permanentemente, que me parece una discusión que a mí particularmente me ha causado discusiones, es, nos ponen, cuando nos quieren humillar a los colombianos, a los latinos y tal y cual, nos ponen ejemplos de los logros fulgurantes y maravillosos que China ha tenido. Pues vaya, a ver, eso no es una democracia, ese ejemplo no funciona para nosotros. La dificultad es precisamente hacerlo en democracia, que es el gobierno de la discusión. Entonces yo creo que hay, digamos, que entender de qué se trata este proceso y mirar con mucha seriedad, ¿verdad?, y con sentido incluyente lo que viene de aquí en adelante. Y una parte es esa, es hacer que el Estado sea eficiente y cumpla con su función de proveer la infraestructura social que se requiere y todos los acuerdos que se pacten. Leía el otro día, esto lo digo, digamos, sin filtro de ninguna naturaleza, una columna de Laura Gil donde decía, esto lo cito textualmente, que en la ley de víctimas, una víctima para ser reparada tenía que lidiar con 40 instituciones diferentes. Es que en Colombia hemos construido una complejidad institucional a lo largo de muchos años que hace que el Estado se aleje del ciudadano, se dificulta la ejecución de la política pública, ¿verdad? Y tenemos una desconfianza profunda entre Estado y ciudadano y entre ciudadano y Estado. O sea, fe en la paz toda, convicción toda, compromiso absoluto, pero ojo, sin versiones exageradas de lo que se puede lograr a través de este proceso. Bueno, muchas gracias. Gloria Isabel, hay precisamente sobre lo que acaba de decir Antonio, hay una cosa que Sergio Jaramillo hacía la referencia ahora de este gran sueño de que hay que volver a crear otro modelo en las regiones, de que entonces habrá unas instituciones del Estado que son las encargadas del posconflicto y entonces van a ser como un modelo, hay que todavía diseñar ese modelo de cómo van a trabajar en participación con las comunidades y las autoridades locales, pero a mí me parece, y quería preguntarte a ti, tú que has estudiado cómo funciona ese Estado a ese nivel, que lo que estamos es tratando de reemplazar la política porque es la política local la que no está dando ese resultado de ese Estado eficiente. Claro, con diferencias, hay lugares donde se ha hecho cosas mucho mejores, pero en muchos territorios de Colombia ni las autoridades locales realmente son autoridades legítimamente representativas de las angustias de la gente. Tú hablabas en un documento que leía sobre, por ejemplo, toda la representatividad colectiva no tiene un espacio donde actuar en lo local. Cuéntanos un poquito cómo ves tú eso y dónde podemos mejorar o dónde crees tú que cambiando ese modelo político o ajustándolo en lo local se puede cambiar esa eficiencia del Estado de la que hablaba Antonio. Bueno, María Teresa, para empezar, yo comparto mucho lo que se acaba de decir acerca de las expectativas exageradas que podrían hacer un daño muy grande, porque, es decir, proporcionalmente a esas expectativas exageradas podría ser también la decepción. Es verdad, las cosas, nada se va a lograr simplemente con firmar la paz, no, se va a lograr muchísimo, digamos, ese enfoque territorial del cual hablaba ahora Sergio Jaramillo, es decir, la paz se tiene que dar en las regiones. Para poder hacer eso, en primer lugar, yo creo que hay que cambiar la óptica, es decir, tendríamos que empezar a mirar las regiones no desde el centro, sino mirar el país en las regiones. Eso me parece una cosa fundamental, ¿cierto? Eso nos ayudaría a hacer algo de lo que hablaba ahora María Victoria, desestigmatizar las regiones, porque, es decir, pensamos o tratamos de mostrar las dificultades que tienen, por ejemplo, las autoridades locales, que se tienen en las regiones, es decir, las prácticas políticas tan distantes, digamos, de los valores democráticos o de lo que nos propone la teoría política, ¿cierto?
pero realmente lo que pasa en las regiones no es algo aislado de lo que pasa en el país. Es decir, yo creo que las situaciones que se dan en las regiones se gestaron en procesos de interacción de esas regiones también con el centro del país y con las interacciones entre las regiones. Es decir, nosotros tenemos un esquema tremendamente desigual de relaciones interregionales, ¿cierto? Entonces habría que pensar, ¿no?, como que pues, estas son unas situaciones que encontramos en las regiones, digamos como autogeneradas, como aisladas, no, ellas se generaron en procesos y en interacciones de esas regiones con el resto del país. Yo lo muestro en Córdoba, ¿cierto?, las relaciones con Antioquia, las relaciones del clientelismo. El clientelismo, digamos, una de las dificultades que tiene para ser superado en Córdoba es que el clientelismo se convirtió en el instrumento de relación de la región con el centro de poder, con el centro del Estado. Es decir, digámoslo como una relación perversa en la cual en el centro, ¿cierto?, se están utilizando ese capital electoral de los jefes políticos regionales, de lo que se llaman los caciques, y obviamente eso revierte en apoyo a esos jefes regionales, lo que hace es perpetuar ese sistema, ¿cierto? Entonces, no es como que, es decir, creo que una cosa que hay que reevaluar, que me parece muy importante, es esa idea de centro-periferio con que miramos las situaciones nacionales. Es decir, como si hubiera un centro moderno, legal, ¿cierto?, frente a unas periferias o a unos territorios proclives a la ilegalidad, dominados, digamos, o una ciudadanía como de segunda, sometida a unos poderes, digamos, ilegales o ilegítimos por lo menos, ¿cierto? Entonces yo creo que tendríamos que reevaluar muchísimo esos esquemas. Yo coincido muchísimo con la mirada de Gloria Isabel. Hay vasos comunicantes mucho más fluidos entre lo que se llama la Colombia moderna, próspera, maravillosa, etcétera, y la Colombia profunda, atrasada, que la miramos un poco hacia abajo, y donde el diálogo no se da como entre iguales, es un diálogo donde desde el centro venimos a enseñarles a aquellos que están allá cómo es que hay que hacer las cosas. ¿Cómo lo ves tú esa relación, Rudy, y cómo se puede cambiar? Mira, ¿aló? Yo creo que hay que entender una cosa, y un poco cuando yo hacía la figura esta de los buenos y los malos, tiene que ver con la política. Aquí en Bogotá tenemos una moral, una ética, etcétera, y la aplicamos y tratamos de vivir con ella. Nosotros mismos en las regiones tenemos relaciones con personas que no hacen eso, que hacen una cosa total, y lo toleramos. Más que lo toleramos, lo fomentamos, porque cada vez que hay elecciones estamos dando a ellos el poder, ¿no? Entonces, los buenos de mi caricatura, estamos facilitando la labor de los males. Y ese es el clientelismo. Ahora, eso tiene raíces históricas y es cómo se conformó el Estado colombiano. Pero eso hay que acabarlo. Si nosotros queremos paz, hay que suprimir el clientelismo. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Pero eso, además desde el punto de vista de recursos, es decir, no hay nada más improductivo que el clientelismo. Porque es quitarle plata al sector productivo, quitarle plata a los consumidores y dárselos a unos pechugones para que hagan lo que les da la gana con eso, ¿no? Eso no crea riqueza, no crea desarrollo, ni fomenta democracia. Entonces, eso lo tenemos que enfrentar. Y hay un punto… Y a eso es lo que yo me refiero entre buenos y malos. Es decir, es que es muy bueno que haya nombrado a Rafael Pardo en el Ministerio del Postconflicto. Tenemos una discusión ideológica con él hace tiempos, que es que él dice que hay que fortalecer los partidos. Yo digo, no podemos fortalecer los partidos basados en este modelo clientelista de centro y región, ¿no? O sea que la paz pasa entonces por la discusión del modelo político. Claro, yo estoy de acuerdo con el padre de Ru, ¿no? Estamos enfrentados a un cambio de modelo y no pensemos en el modelo económico, que también seguramente requiere cambios. Hay que pensar en el modelo político. Y eso es lo que no nos atrevemos a hacer, pero si nos preguntan qué se necesita,
tenemos que pensar en suprimir los caciques regionales y esa relación de malgasto de los bienes públicos que implica lo que aquí llaman la gobernabilidad. Y perdónenme una adicional, estoy muy preocupado con el tema del control militar y político del territorio nacional. Y María Jimena Duzán sacó un artículo en Semana aterrador, que es que se retira las FARC y dos grupos militarmente más alertas que nuestras fuerzas militares se toman el territorio que deja la FARC. Y los infantes de Marina están ahí y no dan ninguna explicación. ¿Por qué ellos no actuaron? ¿Por qué vinieron 200 paramilitares o brigadas criminales o como llamen, ¿no? Y ocuparon ese territorio? ¿Por qué el ELN ahora es el que domina y lo que no? Nadie responde a eso. Y hace tiempo lo tenemos. Cuando mataron a esos niños de los Andes en la costa, todo el mundo estaba convencido que la costa estaba pacificada, que se había vencido el paramilitarismo y uno suponía que las fuerzas militares habían tomado el territorio. No, lo tenían las bandas criminales. Eso lo tenemos que tener en cuenta también para la paz, porque ¿qué vamos a hacer nosotros firmando la paz si es para entregarle eso al ELN o a las bandas criminales? Y una cosita que no me preguntaste, ¿qué significa? ¿Qué significa para mí la paz? Yo creo que lo que estamos viendo, el perdón, por ejemplo, eso que pasó en Ibagué entre la familia del ministro de Justicia, el M19 y Belisario Betancur, eso es buenísimo. Lo que pasó en Bojayá también. Es decir, estamos principiando a pensar en perdonar. Para mí eso es la paz, principiar por ahí. Es decir, si nosotros vamos a construir paz, tiene que ser sobre la base de perdón. Estoy sonando como el padre de Ru, pero me parece que eso lo tenemos que tener en cuenta. Gracias. Gracias. Antonio, querías hablar. Yo iba a decir algo sobre el tema de las regiones, y es que aquí hay un tema que importa recordarlo ahora, y a mí me parece muy oportuno que este documento de la Fundación recoge un tema de descentralización de una forma muy juiciosa y muy seria. Porque yo creo que nosotros hicimos descentralización en el 91 y desdeñamos el poder de las instituciones regionales. Y desde ese tiempo se nos ha olvidado construir instituciones regionales de calidad. Entonces tenemos una dicotomía muy complicada, porque fíjense esto, en el tema de regalías decidimos trasladarle, ¿verdad?, la mitad de los recursos a las regiones. Sin embargo, no confiamos para nada en las regiones. El Estado central desconfía profundamente de las regiones, entonces se inventa una figura que se llaman los OCATs, que eso es un procedimiento absolutamente kafkiano para acceder a una serie de recursos que se supone que le corresponden a las regiones, porque ya esto no es transferencia. Antes se llamaba transferencia porque el Estado central le transfería recursos a las regiones. Ahora se llama sistema de participaciones, vale decir, yo, Estado regional, participo de ese situado, por lo cual tengo derecho. Entonces, el gran reto es construir instituciones en las regiones. Si queremos construir paz desde las regiones, si queremos construir competitividad desde las regiones, eso es así, yo creo que ese es el gran reto. Ahora, coincide todo lo que dice Rudy con que justamente la periferia del país es la zona más pobre, históricamente más abandonada, donde menos está vivo y donde la educación ha sido más pobre. Entonces tenemos unas diferencias abismales en la calidad de la educación, con un sino complicadísimo, y es que resulta que lo que nos dan en el sistema de transferencias no alcanza para tener educación de calidad, y eso está aprobado, 2 millones de pesos, se requieren mucho más, por lo cual necesitas del esfuerzo local para tener educación de calidad. Entonces decimos, no, esa plata no la mando porque desconfío de ellos, pero no hago nada, porque no le doy incentivos o le doy apoyo para que construyan instituciones de calidad en las regiones. Mientras eso no lo hagamos, vamos a repetir la historia que no queremos repetir. Pero Antonio, ¿no pasa también eso? Y quiero preguntarle al padre de Ru, porque yo que estudié un poquito el tema de la costa de Nariño, y tiene que ver con la preocupación de Rudy de la ocupación del territorio, de quién ocupa el territorio. En el sur,
uno veía una cantidad de comunidades organizándose, muy de la mano incluso de muchas personas, de monjas y de sacerdotes, haciendo un trabajo muy bonito de los consejos comunitarios de desarrollo, de las tierras colectivas, tratando de proteger su territorio con su propia participación. Y sin embargo, desde el centro, a quienes se les delegaba el poder, a quienes se privilegiaba con los cargos públicos locales, etcétera, eran los políticos tradicionales de la zona. ¿Y qué pasó? Que a esta gente la terminaron persiguiendo, y cuando estas personas, todos estos líderes comunitarios de los consejos regionales, los mataron, entró el narcotráfico como Pedro por su casa, porque ahí no había quien protegiera esa región. Entonces yo decía, qué estado tan poco estratégico, en lugar de apoyar a esas comunidades, a esos liderazgos que eran los que conocían el territorio y hubieran podido plantearle algún tipo de freno al narcotráfico. En ese momento no había narcotráfico en esa zona. Lo que hace es debilitarlos, darle todos los recursos y el poder a estos intermediarios pechugones, como diría Ruby, y el territorio quedó facilísimo para las Bacrim, etcétera, que se tomaron Tumaco. ¿Usted ha visto ese proceso en otras partes? ¿Cree que ahí hay un nudo que tenemos que empezar a enfrentar? Pues yo empiezo por llamar la atención sobre el punto de este trabajo de religiosas y sacerdotes en la construcción de comunidades, y creo que ahí hubo un faltante, y creo que nos tenemos que poner nosotros la mano en el pecho, y es que estábamos más preocupados por construir comunidades que por construir ciudadanos que tuvieran una perspectiva de Estado desde la propia formación de la gente. Y yo creo que uno de los pasos que pudimos hacer, por ejemplo, en el caso del Magdalena Medio, en esto yo le debo mucho a la institución de donde venía, del CINEP, que estaba siempre poniendo todas las variables en el juego, la preocupación de construir desde abajo, pero construir con una perspectiva de ciudadanía. Y quisiera eso también llamar la atención en que estos acompañamientos complejos tienen no solamente que llevar a que la gente participe en el Estado, y tener idea de la complejidad de entrar en el juego de un Estado. Mire, nosotros tuvimos que arrebatarle a las autodefensas la organización de alcaldes del Magdalena Medio, que estaba dominada por Julián Bolívar, y en una pura estrategia política, hacer que eso pasara directamente a una organización de alcaldes libre del paramilitarismo. Pero eso no es solamente eso, a la gente hay que entusiasmarla mucho con su propia cultura, sus relatos, sus historias, sus símbolos, hasta construir una pasión regional, un entusiasmo por lo que ellos son, porque solamente a través de eso ellos pueden imaginarse la vida realmente que ellos quieren vivir, y cómo van a gobernarla, y cómo van a darle seguridad a ese propósito. Entre otras, aquí están los compañeros del Banco Mundial que nos ayudaron a nosotros mucho en ese esfuerzo de tratar de incluir la complejidad de las cosas en el acompañamiento de la gente. Pero quisiera tomar un punto que Rudolf acaba de traer, que créanme, a mí me parece que lo más importante para la seguridad, que es una de las cosas difíciles en estos cambios, en los que posiblemente tenemos que, cuando yo hablo de cambiar el modelo, es cambiar el modelo dentro de una economía de mercado, por supuesto, y una economía eficaz y eficiente, pero obviamente una economía subordinada al ser humano y subordinada al cuidado de la naturaleza. Pero sobre un punto de Rudolf me parece importante traerlo, la seguridad. No, la seguridad no nos la dan las armas, ese es un lío en que estamos metidos los colombianos. La seguridad no viene de ahí, las armas, ni las armas del ejército, ni las armas de la policía, ni las armas de la FARC, ni las armas de los paramilitares. La seguridad es la confianza colectiva, un pueblo que crea en sí mismo. Perdónenme traer a cuento lo del Magdalena Medio, pero es que cuando nosotros llegamos a Tipiel le habían hecho un secuestro de 2 personas, de 2 empresarios importantes, y a los palmeros un secuestro de 9 personas de La Palma, 3 de Bucarelia, 3 de Monterrey,
y 3 de la otra Gran Palmera. A mí me tocó participar en ese esfuerzo porque lo libraran, pero después de eso, a partir del año 98, a pesar de que el conflicto fue tan duro, la enorme participación de la gente, que la gente se le paraba a los paramilitares y a los guerrilleros a decir: nosotros no les reconocemos a ustedes autoridad, ustedes son ilegales, nosotros somos legales, ustedes tienen poder porque tienen armas, pero ustedes no tienen autoridad, nosotros solamente aceptamos la autoridad de nuestras instituciones. Por eso, perdónenme, por eso jodemos tanto a las instituciones para que sean serias. Pura sociedad civil. Y desde entonces hasta hoy, en ese territorio que es el más atravesado por tubos del país, desde Puerto Berrío hasta Huachica, no ha habido una sola voladura de tubos. ¿Quién cuida eso? No hay ejército ni policía que alcance a eso. Y creo que sí ha habido más de 4 secuestros, allá no se secuestra, es una sociedad civil encima. Y creo que si eso se logra en el país, por supuesto eso significa acompañar muchísimo, pueblo por pueblo, acompañar con un sentido de ciudadanos fuerte. Por eso creo que la paz territorial es posible, pero la tarea es descomunal. Y el camino no es de la plata. Estos procesos son de desarrollo endógeno, la gente genera y produce, porque hay ahí 9.000 hectáreas de palma de aceite manejadas en pequeñas fincas, manejadas por campesinos en fincas de 10 hectáreas, 12.000 hectáreas de cacao. La gente de Nutresa me decía: el mejor cacao que estamos comprando lo hicieron esos campesinos. Es decir, esto es creer en la gente y acompañarla. El pueblo colombiano es muy inteligente y está, bueno, tenemos que meterlo en esto, desde su cultura. Yo creo que ahí eso me da paso a una parte que es por donde yo también quisiera cerrar este diálogo, y es un poco cómo para poder empezar a construir un país nuevo hay que pararse sobre los logros, sobre lo que hemos conseguido como país. Y yo creo que sería muy bonito que ustedes nos contaran qué logros sienten que son cosas que ya hemos conseguido. Ya el padre Rúa acaba de darnos un logro interesante, otros logros que ya hemos conseguido sobre los cuales se puede empezar a construir país, en la política, en la economía, en la empresa privada. Ahora estamos precisamente en una fundación de empresarios. ¿Desde dónde sienten ustedes que hay logros concretos, desde donde podemos ya o desde donde ya se está construyendo paz en el país? Yo miraba, por ejemplo, la capacidad que ha tenido Colombia de construir ciudades, comparativamente con otros países como que han estado también en guerra, como Pakistán o Afganistán. La diferencia es sideral, lo que hemos logrado nosotros en términos de construir ciudades relativamente vivibles, con muchos problemas todavía, pero comparativamente con lo que hay en el mundo, en países llenos de conflicto, hemos hecho algo impresionante. Entonces, ¿qué otras cosas creen ustedes que hemos logrado hacer y sobre las cuales se puede insistir y construir hacia futuro, Antonio? No, yo creo que, María Teresa, si uno le da una mirada, digamos, en perspectiva histórica al país en los últimos años, ha habido avances significativos en muchos temas. Inclusive el tema de la salud, que tanto, digamos, se discute, se nos olvida que hace 20 o 30 años la cobertura de salud escasamente llegaba al 17-18%. La construcción de ciudades yo creo que es un hito importante. En el caso particular de la costa caribe están dándose unos fenómenos bien interesantes de resurgir de una zona, con dificultades desde luego, digamos, pero el caso de Barranquilla, que ha tenido unos crecimientos notables, producto de una combinación de 3 factores, digamos, y de forma resumida lo podría decir, y es la geografía, pero a la geografía hay que ayudarla, digamos, en un modelo de sustitución de importaciones. Las periferias o los litorales perdieron muchísimo, estamos en un modelo distinto. Buenos gobiernos locales, la importancia de los gobiernos locales es infinita. El voto de opinión en ciertas capitales de la costa está empezando a funcionar, ¿verdad? Y luego hay un grupo de dirigentes de mi generación que estamos comprometidos con estos temas, que genuinamente nos interesamos por lo que pasa a nuestro alrededor, y quizás en el caso particular de nosotros empezamos con Gustavo Bell, haciendo nuestros pininos políticos de una forma medio torpe y tal y cual, pero ha habido unos logros significativos. Y yo creo que aquí
quiero mencionar algo que decía el padre ahorita, y es, yo creo que vale la pena refrendar la importancia de la inversión privada. Es decir, contra el capitalismo se ha tratado de inventar o se le han tratado de poner todo tipo de sistemas y todos han fracasado, no por virtudes del capitalismo, sino por defectos de los demás sistemas, ¿verdad? Porque en el fondo el capitalismo es lo que más se parece a la condición humana, ¿verdad? Es ese afanoso deseo de superación que lleva al ser humano, a ese colombiano superado, inteligente, esforzado y tal y cual. Pero ese afán de superación, en algunos casos desmedido, como decía Gabo, que a mí me encanta citar esta parte, hay que ponerle ética y hasta estética. Entonces yo creo que el cambio de modelo tiene que ver con construir un capitalismo decente con perspectiva de largo plazo y entender que capitalismo y democracia tienen que ir de la mano, porque no ha habido sistemas que se hayan podido inventar que sean mejores que eso. Entonces, eso lo digo para refrendar la importancia, la pertinencia de la inversión privada en todo lo que viene de aquí en adelante. Tanto que se nos pregunta cuál va a ser el rol de nosotros en el posconflicto o en el posacuerdo, como quieren llamarle algunos, porque posiblemente conflictos de menor escala siempre van a existir. Y yo siempre digo, no sé exactamente qué hacer, entre otras cosas porque es una situación inédita para nosotros y para todos los colombianos, pero sí es claro que estamos dispuestos a contribuir en el entendido en que quienes se reintegran a la vida civil identifiquen, y ese es un esfuerzo muy difícil pero muy personal, qué quieren hacer y qué es lo que valoran en la vida, que me parece que de paso esa es la noción más humana, me parece a mí, del desarrollo. El desarrollo no es competitividad, todos esos son instrumentos para que el ser humano viva mejor. La mejor noción de desarrollo, en mi opinión, es darle a cada individuo la posibilidad, a través de la educación, de hacer lo que valora. Y para terminar este tema de paz, yo creo que aquí se aplica el lema de un gran colombiano poco reconocido, Evaristo Surdiz, de Sabana Larga Atlántico, candidato presidencial, que cuando con gran empeño lanzó su candidatura por fuera del Frente Nacional, acuñó el lema que creo que se aplica a la paz, ahora o nunca. Espero que no le vaya la paz como a Evaristo Surdiz en la política. María Isabel, tú desde ese trabajo que has hecho en Córdoba, en otras partes, alrededor de cómo se construye, cómo se teje política local, ¿en dónde ves logros sobre los cuales se puede construir paz? Bueno, el padre de Rúa hablaba ahora de los logros en organización de la gente, en avance en la ciudadanía, todo esto. Yo creo que nosotros tenemos que pensar y buscar en esas experiencias que hay en las regiones, digamos, cómo incorporar muchas de esas experiencias al repertorio de las prácticas políticas, es decir, nosotros no reconocemos muchas veces en esas experiencias como una práctica política simplemente porque ellos no coinciden con los parámetros de que nosotros tenemos de la política o que nosotros tenemos de la ciudadanía, pero ahí hay muchísimas prácticas y muchísimos elementos que deberíamos incorporar, empezando por eso. Creo que, pero digamos, no es, aunque el padre dice, son como algo endógeno, ¿cierto? Una construcción endógena, de todas maneras es relacional y el Estado tiene que también responder a esto. Es decir, aquí se habla mucho de la debilidad del Estado y yo lo que encuentro en las regiones no es propiamente que la gente tenga una idea de que el Estado es débil, en muchas ocasiones piensan que es supremamente fuerte, ¿cierto? Pero lo que sí veo es que hay una idea de la intermitencia, de la incoherencia del Estado, de la falta de cumplimiento del Estado. A mí me parece que eso es uno de los elementos más negativos para la imagen que la gente tiene del Estado. Yo creo que es necesario que el Estado reconstruya su imagen en la sociedad, es decir, pensamos en la paz como si fuera una reintegración de los que renuncian a la violencia, pero yo creo que el Estado también tiene que reintegrarse en la sociedad y eso lo logra, digamos, construyendo una nueva imagen
pero una imagen que corresponda a realidades. Esto no es cosa de campañas publicitarias que también pueden ser importantes, pero que, es decir, hay muchos conceptos, paz, perdón, reconciliación, si no se llena, es decir, si no se encarnan, van a perder su sentido, van a perder su significación, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante ahí y que el Estado tiene tiene algo muy importante, un reto muy importante ahí, un desafío. Colombia no es un país, digamos, como absolutamente atípico, pero Colombia vive situaciones inéditas y nosotros creo que vamos a tener que buscar también respuestas inéditas, ¿cierto?, a los problemas y a las situaciones que estamos viviendo. A mí el proceso de paz me parece que es un proceso o una experiencia, ¿cierto?, de innovación social, de innovación política y de innovación jurídica, pues como muy, muy importante. Y creo que ese proceso, si lo podemos entender así, puede desencadenar las fuerzas de esa invención en el país. Ahora María Victoria terminó como haciendo una invitación en ese sentido y yo creo que habría que entrar como en eso, es decir, sin esperar resultados, digamos, como mágicos, ¿cierto? Pero yo sí creo, miren lo que ha pasado en el país cuando ha, digamos, como asumido sus originalidades, sus diferencias, etcétera, por ejemplo, en el arte, en la literatura, en la música, ¿cierto? En la empresa. Yo creo que la empresa puede dar muestras de innovación, ¿cierto?, de unas búsquedas. En cambio, en el campo de la política y sobre todo en la institucionalidad, somos muy poco creativos. Y creo que es decir, sería como aprovechar el momento de esta invención que significa este proceso, ¿cierto?, miremos también la creatividad y la recursividad que caracteriza a la gente en Colombia, ¿por qué no aprovechar esto? Pero para, digamos, como producir nuevos significados, nuevas prácticas y nuevas actitudes en la política. No sé si estoy siendo demasiado optimista. Rudy, ¿estás siendo muy optimista, Gloria Isabel? ¿Estás siendo demasiado optimista, Gloria Isabel? No, yo creo que precisamente iba a decir, a mí me parece que para consolidar el cambio que necesitamos hacer, hay que fortalecer los gobiernos municipales. A mí me parece que eso es esencial. Yo fui muy responsable de la descentralización en la Constitución. Nosotros estuvimos allá con Juan Luis Londoño, con Armando Montenegro, pegados y fuimos instrumentales en hacerlo. ¿Qué creíamos? Creíamos que al empoderar a la gente de los municipios íbamos a producir una revolución política. Fallamos totalmente, porque se recrudeció el clientelismo y una cosa gravísima, que es que el Estado central perdió poder y entonces trató de recuperar. Entonces tuvimos un doble presupuesto, el de las transferencias hoy en día llamadas participaciones y el Estado interviniendo en la responsabilidad de los municipios. Entonces se debilitaron y eso fue porque el clientelismo en su fase superior, como diría Lenin, ¿no? Vio que estaba amenazado por clientelismos regionales. Entonces un poco volvió y recuperó la manera de comprar a las élites regionales. Yo creo que hay que devolverle poder a los municipios, pero también hay que dotarlos. Yo creo que sí hay talento en los municipios y en los departamentos sobre todo. Tenemos unas entidades que no sirven para nada, que son las gobernaciones. Las gobernaciones deberían ser asesoras, deberían estar detrás de los municipios apoyándolas, deberían dar asesoría técnica, deberían ayudar a lo que el padre de Rudy dice que es importante. Cuando yo digo que se necesita que el ejército entre y se tome el territorio, es una necesidad. Yo sé que la sociedad civil es mucho más eficaz en la paz, lo sé, pero si los dejamos solos y llega un poco de matones los acaban, ¿no? Y ha pasado, ha sucedido. Pienso en la antigua mujer de Salomón Kalmanovich, que fue víctima de la confianza, en cierta forma. Y yo creo que al sector privado en esto le cabe responsabilidad. El sector privado debería ser tutor
de la sociedad civil en los municipios. Echamos de menos los clubes, yo no digo de Rotarios, que es una cosa como civil, sino algo dedicado al desarrollo territorial, ¿no? Esa participación de todos nosotros es indispensable, pero a nivel local. Yo creo que allá es donde está el secreto. Bueno, para terminar ahora sí, yo quisiera que cada uno me diera como una frase de cuál sería su sentimiento si llegamos a ese 23 de marzo, fue la fecha que le pusieron, y realmente es esa fecha o es 6 meses después o 2 o 1, y ustedes realmente son testigos presenciales de ver el final de un conflicto armado de 51 años, ¿qué sentirían y qué pensarían en ese momento? ¿Se sentirían, qué le dirían ustedes al país en ese momento si alguien viniera a preguntarles? Padre Ru. ¿Una frase? Bueno, 1, 2, no más de 3. Es el momento de asumir todos la responsabilidad enorme que tenemos para trabajar unidos, creyendo los unos en los otros, aceptando nuestras diferencias para construir un país donde podamos vivir como seres humanos. Yo voy a decir más que eso, es decir, quería hacer una mención de un comentario que hizo Malcolm Diz a propósito del Estado en un foro reciente en la Universidad de los Andes de la Escuela de Gobierno. Decía, ya en Colombia no va a haber revolución, pero ya que no va a haber revolución, reformemos entonces el Estado para que funcione. Quiero reafirmar el reto de la descentralización, que es un tema absolutamente importante, como lo hemos mencionado todos, especialmente Rudy ahora. Y una cosa que subyace en todas estas dificultades que hemos tenido, la educación. Esto hay que repetirlo como cantaleta, educación, educación, educación. En el tema de construcción de paz, yo quería decir que tenemos que empezar a entender, y eso nos facilita la vida, que nuestro adversario no es nuestro enemigo. Para mí sería una satisfacción enorme ver este proceso de entendimiento entre la gente, porque posiblemente nunca lo imaginamos, nunca lo visualizamos, y verlo cada vez más cerca, María Teresa, a mí me da particularmente una profunda emoción y unas enormes ganas de participar en todo lo que pueda, tanto que vivo preguntando qué más podemos hacer, leyendo documentos sobre el tema y mirando qué pueden hacer. Y esto me recuerda a una cosa propia de mi tierra. Hay una canción muy linda, poco conocida también, que se llama El Catedrático, que dice, si tienes un enemigo, destrúyelo con un abrazo, porque vamos de paso y llevamos el mismo camino. Yo creo que eso podría denotar la actitud que podríamos tener todos, aunque sea un poco romántica, de aquí en adelante. Gracias. Padre Ruth quiere decir un añadido a su frase, ya que Antonio se pasó. Como digo que la cosa era más de una frase, no, sí quisiera decir una cosa, no, yo no estoy pidiendo que terminemos con el ejército y la policía, por supuesto que los necesitamos. Hay un momento en la sociedad en que alguien tiene que actuar para parar las barbaries que los seres humanos hacemos, pero quiero insistir en que la seguridad es en la confianza que tengamos entre nosotros. Y quisiera decir también, a propósito de lo endógeno, endógeno es la creación de valor regional, e invitar a los empresarios en su presencia en las regiones, tengan en cuenta que la primera responsabilidad económica es elevar el valor en el territorio, y de eso se puede elaborar mucho, pero pues obviamente no es el momento. Y una última cosa, a mí me da pánico que las platas de la paz se vayan a los municipios en este momento y se vayan a los gobernadores. Creo que los empresarios tienen que entrar en este momento y a ver si logramos crear entes mixtos, donde haya empresario y Estado, pero dejar eso en manos del Estado local como está, es acabar con el proceso. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pacho ahora, pero lo que yo pienso es que hay que fortalecer esos gobiernos para que puedan hacer su papel, ¿no? Es decir, así como yo sí creo en la sociedad civil, sí creo en que la confianza es necesaria, absolutamente indispensable, pero ¿qué viene primero? Es decir, probablemente así como está, y por eso digo yo que hay que suprimir el clientelismo.
que el clientelismo es lo que no permite hacer eso. Porque tuve una experiencia en Guajira que tal vez les pueda ilustrar. Fuimos a una conferencia auspiciada por León y yo dije que ya que todos los señores gobernadores habían sido unos bandidos. Entonces me enfrentaron, me dijeron, ¿cómo que bandidos si nosotros dimos contratos? Y yo dije, sí, le dieron contratos a sus amigos para que sus amigos tuvieran esa plata y la usaran mal. Entonces ya no dijeron más, ya les caí gordo. Pero la idea que tienen los gobiernos locales de que cumplir es hacer contratos es totalmente equivocada, porque es la manera como se lleva a cabo la sinvergüencería. Entonces eso hay que modificarlo, pero no puedo decir, hombre, yo no puedo confiar en que las comunidades no van a hacer, porque al mismo tiempo está diciendo que la comunidad puede manejar la seguridad, etcétera. No, tienen que ser capaces de manejar todo. Y nosotros tenemos la responsabilidad, como dice Antonio, de llevar la educación, de llevar la construcción de sociedad civil. Yo no sé cómo hacerlo, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que contar todos para hacerlo. Ese es el cuento, ¿no? Y si estamos soñando, pues soñemos juntos, porque el Día de la Paz, lo que estamos haciendo es brindarle a nuestros hijos un país distinto que no nos brindaron a nosotros, ¿no? Yo no tuve ese país. Estoy a punto de perder a mis hijos porque quieren vivir en el exterior, porque aquí no les dan garantías, ¿no? Entonces, si hay la paz, yo creo que cambia muchísimo el panorama y vamos a recuperar el país para una generación que viene. Ya lo vamos a aplaudir. Bueno, pues yo me siento anonadada con la forma en que han expresado ustedes el sentimiento frente a la paz. La comparto, pero voy a agarrarme un poquito más de la última intervención de Rudolf. Es decir, si la paz se firmara, yo tendría un gran sentimiento de felicidad y tendría una gran incertidumbre. Y pensaría o estaría preocupada por cómo, pues en el campo de la política, ¿cierto? Porque hay otros campos, como ya se mostró, pues cómo se irían a desarrollar, digamos, esas ideas, esos propósitos. Pensando en lo que se ha dicho de descentralización, es que en ese momento nosotros tendríamos que pensar en la brecha que hay siempre entre las definiciones de políticas, de leyes y qué ocurre en la realidad con esas definiciones, ¿cierto? Es decir, siempre nos imaginamos como que las políticas públicas son algo técnico, neutro, que se define en el centro y se va irrigando de una manera ordenada hasta llegar, digamos, al ciudadano, a todos los niveles. Pero en realidad eso no es así, es decir, la definición sola de políticas es ya un campo de competencias de intereses y un campo de luchas políticas tremendas, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que contar con eso. Segundo, cuando esas políticas empiezan a llegar a las regiones, a las localidades, etcétera, pues pasan muchas cosas, ¿cierto? Porque ese juego de intereses se continúa presentando allí. Hay que contar con que es decir, el voluntarismo, digamos, tiene sus límites, ¿cierto? Y las políticas, las definiciones, las leyes tienen esos límites, es decir, y tienen efectos no buscados. Por ejemplo, la descentralización, lo que se ha comentado ahora, pero no solamente la descentralización, es decir, se suprimieron los auxilios parlamentarios y yo veo que en este momento en las regiones, es decir, auxilios parlamentarios eran juego de niños en relación con los volúmenes de corrupción que hay a través de la contratación y de la delegación del Estado en los privados, ¿cierto? Bueno, y pasa lo mismo con muchísimas otras decisiones que tienen grandes dificultades para implementarse. Entonces, reitero, yo tendría incertidumbre, pero también pues con una firme esperanza de que todos nosotros nos sintiéramos convocados, digamos, a aportar a ese proceso y arriesgarnos en eso, es un desafío. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Como pueden ver, el tema final fue cómo se gobierna
cómo vamos a poder reconstruir esa representación y esa legitimidad local, la seguridad para los ciudadanos, la fuerza empresarial, cómo se desatan ese valor agregado local, donde los empresarios locales puedan empezar a surgir y a crecer y a formarse, y después cómo se cambia esa cultura de la paz, cómo se construye una manera de decir, sí, vamos a seguir teniendo todo tipo de conflictos, todas las sociedades están llenas de conflictos, pero no nos vamos a matar por aquello, vamos a resolver esos conflictos de otra manera. Y lo que yo acabo de leer en realidad es la presentación del documento de María Victoria, así que hemos llegado exactamente al mismo llanito de donde partimos, y muchísimas gracias a todos por esta linda celebración. Gracias. María Teresa, muchas gracias, a los panelistas muchas gracias por este espacio de reflexión.